Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme. Cordial saludo para todos, un abrazo muy especial de parte del Teacher, donde quiera que se encuentre, la gracia, el favor y el amor de Dios inunde profundamente su corazón. Continuamos en este proceso de estudio bíblico, estamos en el libro de Éxodo y vamos paso a paso, capítulo por capítulo. Un saludo a las personas que nos ven en México, en Estados Unidos, en todo Colombia y en diferentes lugares de Latinoamérica, en España, un abrazo muy especial. Este es un canal para ser edificados, fortalecidos y alimentar mucho el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Seguimos entonces en el estudio del libro de Éxodo, pero antes, como siempre, vamos a hacer una corta oración. Padre en Cristo Jesús, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque tu misericordia es grande, porque siempre escuchas nuestras oraciones, porque tú nos respondes con tremendas cosas, porque tu corazón es grande, generoso, tu amor permanece para siempre. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser fortalecidos con tus palabras. Y te pido que cada persona que está conectada en este espacio y en estas clases sean reconfortados, avivados y bendecidos de una manera especial en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todas las personas. Continuamos en este estudio bíblico y vamos para Éxodo capítulo 5. Dice de la siguiente manera. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto, para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el faraón contestó: ¿y quién es el Señor, para que yo obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Este es un momento muy desafiante para Moisés y Aarón, porque tienen ese primer encuentro con el rey de Egipto, y más para Moisés, porque había sido parte de la familia real, había sido formado por la princesa, había disfrutado de los beneficios del palacio, de las comodidades de un reino, y en esta ocasión entonces Moisés ya llegaba en otra posición y en otra condición, donde estaba hablando de parte de Dios, pero un Dios que no conocía a Faraón, un Dios que no sabía quién era, pero que lo iba a conocer, ya que Dios tenía como parte de sus planes manifestar su gran poder ante un hombre que se sentía muy poderoso y que pensaba que era el dueño del mundo en aquel entonces, que era el faraón, ¿verdad? Asumiendo un poder político, militar, como en Egipto. Él sentía que era el todopoderoso, sin embargo, no lo era. Era un simple mortal que se había llenado de riquezas y de poder, como muchos seres humanos a través de la historia que se llenan de riqueza y de poder y sienten que son muy soberanos o muy poderosos, pero hasta que se encuentran con el verdadero Dios, Rey y soberano del universo. Entonces dice, claro, no lo conozco. El verso 3 dice, entonces ellos le dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Así que vamos a ir al desierto a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que nos haga morir por una peste o a filo de espada. Pero el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando, dice el rey de Egipto a Moisés y Aarón. También les dijo el faraón: ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Para el faraón había una prioridad y eran sus intereses. Era que la mano de obra no desapareciera de una tierra que estaba levantándose como un imperio y que no quería perder una mano de obra, que no quería perder recursos, porque lo que le interesaba era seguir construyendo ese camino de volverse muy fuerte en la tierra como un hombre poderoso. Y les estaba diciendo entonces Moisés y Aarón que los dejaran ir al desierto para adorar al Dios Todopoderoso, pero para Faraón eso no era una opción, ¿verdad? Para Faraón ir a alabar y a tener comunión con Dios no era algo importante.
como muchas personas en la vida cotidiana no consideran importante esos momentos de orar, esos momentos de intimar con Dios, muchas veces no lo ven como lo importante. Pero dice el verso, entonces dice el verso 6, ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y jefes del grupo, ya no les den pan a los israelitas para que hagan adobes, como se ha estado haciendo, que vayan ellos mismos a recoger paja. Aquí estaba endureciendo las medidas de los trabajadores, de los esclavos en este entonces. Hagan trabajar más duro a esta gente, escuchen bien, pero exíjalen de la misma cantidad de adobes que han hecho hasta ahora, ni un solo adobe menos. Son unos holgazanes y por eso gritan, vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Para Faraón, ir a alabar, ir a tener una relación con Dios no era una labor digna. Para Faraón eran de holgazanes el pensar que es demasiado importante sacar tiempos para buscar a Dios. Miren, detenernos a orar, detenernos a leer la palabra, no es perder el tiempo. No es de holgazanes buscar a Dios en la iglesia y pasar tiempo en la Biblia, no. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano que se quiere conectar con su Creador para entender, aprender, agradecer y encaminarnos en la vida que Él desea en esta tierra. Los capataces y los jefes de los grupos salieron y fueron a decirle a la gente, el faraón ha dado órdenes de que ya no se les dé paja. Ahora ustedes mismos tendrán que ir a recoger en donde la encuentran, pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada. Los israelitas se dispersaron por todo Egipto en busca de rastrojo para usarla como paja. Todos los días los capataces del faraón les exigían la misma cantidad de adobes que hacían cuando se les daba paja. Y además golpeaban a los jefes de los grupos de los israelitas y les decían, ¿cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cantidad de adobes que antes hacían? Los jefes del grupo de israelitas fueron a quejarse ante Faraón y le dijeron, ¿por qué trata así su majestad a estos siervos suyos? Ya no se nos da paja y sin embargo se nos exige que hagamos adobes y además se nos golpea. La culpa es de la gente de su majestad. Pero Faraón contestó, ustedes no son otra cosa sino holgazanes. Por eso andan diciendo, vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse a trabajar y aunque no se les da ya más paja, aún así tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Los jefes de los grupos de los israelitas se vieron en aprietos cuando se les dijo que no debían reducir la producción diaria de adobes. Al salir de su entrevista con el faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Y les dijeron les dijeron que el Señor mire lo que ustedes están haciendo y nos han hecho y han provocado castigo, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maltraten. Entonces Moisés dijo al Señor en oración, Señor, ¿para qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada para salvarnos. Cuando miramos esta parte, ¿verdad? Es un momento en el que Moisés se siente un poco abrumado, porque Faraón empezó a endurecer las medidas con los israelitas en la mano de obra, empezó a volverles el proceso más complejo, más pesado, con castigos, de tal manera que esto empezó a generar un sentimiento de amargura, de carga en el corazón de todos los israelitas. Y claro, el trabajo empezó a volverse mucho más pesado, porque ya no se les daba la paja que necesitaban, y esto empezó a incrementar entonces las dificultades a la hora de sacar adelante la obra y el trabajo que había sido encomendado por Faraón, de poder construir todo lo que Faraón tenía en su corazón como antojo. Ahora,
Entonces hay una situación en el capítulo 5 que estamos leyendo, y es un momento en el que los israelitas o los líderes de los grupos de esclavos le dijeron a Moisés: este endurecimiento de la obra en la que estamos trabajando todo el tiempo es a causa de ustedes. Pero ellos ignoraban que lo que realmente Dios estaba desarrollando era un proceso de liberación. Era un proceso fuerte, duro, donde no iba a ser para nada fácil liberarlos de la esclavitud de Egipto. Pero yo siempre digo que Dios es un Dios de procesos. Es un Dios que cuando interviene para liberarnos, y no de cualquier cosa, porque ellos llevaban muchos años como esclavos y estaban como esclavos del hombre más poderoso, a quien Dios le iba a dar una gran lección y le iba a dar un gran despliegue de su grande y glorioso poder. No solamente para que Faraón entendiera quién es el Dios creador de los cielos, sino para que los mismos israelitas conocieran al Dios verdadero, al Padre eterno que ellos tienen, pero que durante muchos años habían ignorado, que por su desobediencia, que por la dureza de sus corazones, vivieron el silencio de un Dios que no manifestaba su glorioso poder, pero que al final se compadeció, los miró con misericordia y dijo: es hora de liberarlos. Miren, hay una etapa en nuestra vida donde tenemos el peso de la esclavitud, donde tenemos el yugo, ¿verdad?, de la servidumbre en el cuello, donde nos cuesta muchas veces mirar hacia arriba y entender que hay un Dios demasiado grande, que nuestro Padre siempre tiene los oídos atentos a nuestras oraciones, pero que muchas veces no somos tan entendidos para humillarnos, y esta palabra me parece importante, porque cuando nosotros no nos humillamos ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, pues terminamos humillados ante los hombres que no tienen misericordia, que son crueles, que son pesados. Y esto le estaba pasando a los israelitas, habían quedado reducidos a la esclavitud, que la habían incluso normalizado. Y claro, cuando usted pasa muchos años en una condición de esclavitud, o en una cárcel o en una prisión, ya usted se acostumbra y va normalizando el encierro, va normalizando el yugo, y usted ignora que Dios nos puso en este planeta para marcar la diferencia, no para vivir como esclavos, sino ser verdaderamente libres. Y esa libertad comienza cuando nosotros protegemos y cultivamos una amistad con Dios. Entonces, y Faraón endurecía mucho más el trabajo de los israelitas. El rey les dijo a Moisés y Aarón: ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? En otras palabras, ¿por qué están estorbando a este pueblo que está tan concentrado trabajando, que está tan normalizado? Y lo que venía a hacer Moisés y Aarón era a sacar al pueblo de esa condición de normalidad y llevarlos a un despertar de la conciencia, a un despertar de su fe, a un despertar de su corazón, a liberarlos espiritualmente, emocionalmente, a que pudieran tener una identidad, que eso lo habían perdido en medio de la esclavitud. En la esclavitud no solamente se pierde la libertad, se pierde la identidad, se pierde el carácter, se pierde absolutamente todo, porque usted está completamente subyugado a la esclavitud, a lo que Faraón diga. Usted pierde su punto de opinión, usted pierde su palabra, pierde voto, pierde absolutamente todo. Y claro, Faraón con sus capataces lo que hacía era poner más rigor y maltratarlos psicológicamente, porque si usted nota, en el capítulo 5 hay una palabra que se repite constantemente, ¿verdad? Y Faraón les dice: ustedes son unos holgazanes. Es una palabra que se repite aquí en este libro, y esa palabra holgazanes va directamente a afectar su condición emocional, espiritual, a afligirlos psicológicamente, haciéndoles entender, ¿verdad?, que ellos no tenían voto, que no tenían realmente opinión, y que solo estaban buscando una excusa para no trabajar y para no tener una vida productiva.
El verso 18 dice, el verso 17, que aquí es donde se vuelve a repetir la palabra holgazán. Pero el faraón contestó, ustedes no son otra cosa sino unos holgazanes. Por eso andan diciendo, vamos a ofrecer sacrificio al Señor. Váyanse a trabajar, y aunque no se les dé la paja, aún así tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Les reducían las herramientas y todo lo que necesitaban para hacer los adobes, y les exigían que tenían que dar el resultado sin las herramientas que ellos necesitaban para sacar adelante la obra. Qué fuerte, ¿no? Qué duro es cuando te exigen resultados, pero tú no tienes herramientas y te quitan las herramientas. Ahora, eso también es demasiado desafiante para los israelitas que vivieron tanto tiempo como esclavos, como personas que terminaron desarrollando una mentalidad, ¿verdad?, de improvisar en medio de los momentos difíciles. Los israelitas han sido un pueblo que se ha ejercitado en las crisis, en las adversidades, en la esclavitud, en la oposición. Se han reinventado muchas veces. Ahora, y les dijeron que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue. Ahora, los líderes de los israelitas estaban diciéndole a Dios que castigara a Moisés y que castigara a Aarón, porque los estaban haciendo culpables del peso duro de la esclavitud. Ahora, imagínense, Dios manda a Moisés y Aarón para que libere a los israelitas de la esclavitud, y para los líderes de los israelitas no podían concebir, no podían aceptar que les endurecieran el trabajo, y culpaban a Aarón y a Moisés y pedían que Dios los castigara cuando Dios los había mandado para que liberaran al pueblo, ¿no? Qué contradicción. Es lo que yo muchas veces llamo oraciones sin entendimiento. Personas que piden cosas que nada tiene que ver con la voluntad de Dios, solo por el hecho de que no quieren sufrir un poco más o no quieren padecer un poco más, pero ya habían padecido muchísimos años y lo que estaban experimentando era la recta final de ese proceso en el que iban a ser verdaderamente libres. Hay momentos en nuestra vida en los que no queremos ese peso más sobre las cargas que ya tenemos, pero muchas veces ese peso más sobre las cargas que ya tenemos, muchas veces ignoramos que es parte de esa recta final donde vamos a entrar en un cambio completamente diferente y distinto, donde estamos tan cerca de ver la gloria de Dios y donde tenemos que tener más aguante y más capacidad de entender lo que Dios está planeando en medio de esas circunstancias donde usted se siente en aprietos, donde usted siente que el peso de su casa, de su familia es tan elevado que usted dice ya no puedo más. Ahí es donde tenemos que decirle, Dios, revélanos, muéstranos lo que definitivamente tú quieres llevar a cabo en nuestra vida y en nuestro corazón. Revélanos qué quieres hacer en esta situación donde todo se está volviendo más pesado y donde las circunstancias se están volviendo invivibles, ¿no? Porque se vuelve difícil vivir cuando las cargas te van quitando el aire, cuando te van quitando las fuerzas. Sin embargo, ahí es donde tenemos que ser esforzados y entender que Dios envía personas como Moisés y Aarón, que muchas veces cuando llegan con decisiones es como que se revuelca todo, pero cuando todo se revuelca, ¿verdad?, que parece como que está en contra de nosotros, es Dios muchas veces moviendo las aguas para ir al blanco de lo que nos va a encaminar a la ruta de nuevos tiempos y de estabilidad. Claro, se venía una revolcada impresionante no solo para el pueblo, se venía una revolcada impresionante para todo Egipto. Y entonces allí los dos protagonistas, Moisés y Aarón, también estaban siendo probados. Porque mire la oración de Moisés, que son dos versos, el verso 22 y verso 23. Ahora, como la petición de los líderes, escuche bien, como la petición de los líderes israelitas era equivocada, porque la petición de ellos era que Dios castigara a Moisés y Aarón, no tenía sentido, porque Dios los había enviado a liberarlos. A veces hay personas que desean que ciertas personas sean castigadas,
pero no van a ser castigadas porque están siendo respaldados por Dios para cumplir grandes y gloriosos propósitos. No tiene sentido decirle a Dios que castigue a las personas que está usando para que nosotros tengamos tiempos diferentes. Pero claro, las personas que Dios usa para que nosotros seamos liberados muchas veces vienen con decisiones que sacuden toda nuestra vida, y ahí es donde entonces no podemos caer en la mala interpretación como los líderes de los israelitas. Que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto a la espada, dice, ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Pero ese no era el deseo de Dios, pero era lo que ellos pensaban, ¿no? La mala interpretación de una prueba. Y aquí hago un paréntesis, porque si hay algo que tenemos que aprender a pedirle a Dios en medio de una prueba, es una buena interpretación. Claro, es natural que en medio de la emoción, que en medio de la adversidad, nublamos los ojos y terminamos pensando cosas erradas, pero ahí tenemos que decirle a Dios, no dejes que la adversidad y que la prueba que estoy viviendo me nuble lo que tú estás planeando y lo que tú quieres llevar a cabo en este proceso. Verso 22. Entonces Moisés le dijo a Dios, entonces Moisés viene a hacer una oración. Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Ahora, la oración de Moisés también es una oración que se está enfrentando a una crisis de liberar a un pueblo que pues, no colabora tampoco, no está ayudando, ¿verdad? Pero miren lo complejo que es cumplir una misión de parte de Dios, ¿no? Que cuando vamos a cumplir la misión es tan difícil, es tan compleja, que necesitamos estar revestidos de una fortaleza y de una fe enorme para no sentirnos golpeados con la corriente que muchas veces viene en contra de lo que queremos llevar a cabo. Y hay una verdad, mire, el mensaje de Dios en el mundo que hoy vivimos es como ir en contra de la corriente. El mundo va para un lado y Dios nos envía hacia otro lado. Y vemos muchas veces que chocamos contra el mundo, que chocamos contra el sistema, que chocamos contra los imperios, que chocamos contra los poderes del mundo por llevar la verdad. Por decir la verdad, chocamos muchas veces con la gente. Pero ese choque no nos puede desanimar, ese choque no nos puede debilitar. Esos choques nos deben llevar a persistir en oración y en fortalecernos en la fe y en lo que Dios nos dijo que iba a hacer. Entonces Moisés le dice a Dios, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Es una pregunta que él hace, pero la respuesta es muy obvia. Obvio que lo envié para que liberara a los israelitas. No lo envié para que se fuera de paseo a Egipto, no. Lo envié para que usted resista, aguante, soporte y tenga la capacidad de entender que no es fácil, pero no va a ser imposible si usted tiene el respaldo de Dios. Recordemos en los versos, en los capítulos anteriores, que Dios le dio una vara, que Dios le estaba dando herramientas y le estaba dando señales poderosas para que enfrentara a una persona tan difícil como Faraón y a un pueblo que todavía estaba vendado por la esclavitud. Desde que vine a hablar con el Faraón en tu nombre, está diciendo Moisés a Dios, desde que vine a hablar con el Faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo y tú no has hecho nada para salvarlo. Porque hay una gran verdad, miren, hay momentos donde queremos que Dios haga cosas en el tiempo en el que nosotros creemos y pensamos que Dios tiene que actuar, pero no está en nosotros medir las horas y los minutos y los tiempos que Dios tiene planeados para llevar a cabo su gloriosa obra de liberarnos y de salvarnos. Pero claro, es en ese lapso de tiempo, creo que la mayoría o todos hemos vivido, ese lapso de tiempo en el que estamos esperando algo de parte de Dios, que Él dijo que iba a hacer, pero no vemos nada. Incluso acontece todo lo contrario, que uno como, pero ¿por qué está pasando todo lo contrario a lo que realmente yo deseo, verdad? Que fluya o que pueda realmente ser más
fácil, por decirlo de esta manera. Pero yo siempre digo que los desafíos en los que Dios nos mete no son fáciles, son de valientes, de muy valientes, de muy esforzados, de ser muy entendidos y de no desmayar, mantener la actitud, porque escuchen bien, el libro de Éxodo es uno de los libros que más nos enseña la tranquilidad que debemos mantener y el coraje y el aguante ante la oposición y ante la resistencia de aquellos que no quieren que nosotros vamos a adorar y estemos exaltando y obedeciendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero es cuestión de aguante, es cuestión de fe, es cuestión de actitud, es cuestión de orar con el enfoque correcto de lo que Dios nos dijo, ¿verdad? Y no dejarnos contaminar ni de los que están generando oposición, ni de los que no tienen la fe y la certeza que nosotros deberíamos de tener para asumir el gran desafío de ser libres y tener nuevos comienzos, como lo que iba a acontecer en el libro de Éxodo. Espero que haya sido muy edificante, que haya sido de mucha bendición este libro y este capítulo 5 del libro de Éxodo, y así nos vamos encaminando en este libro, disfrutándolo paso a paso, de manera amena y especial. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden darle me gusta, recuerden compartir este hermoso capítulo con otra persona que quiera disfrutar un recorrido por la Biblia, capítulo por capítulo, leyendo y deteniéndonos a meditar en esos detalles importantes para alimentar mucho nuestra fe, nuestro entendimiento de todo lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Bajo la inspiración del teacher Varela, en tus manos van mis días, mi mañana entera. Mi futuro entre tus dedos se mantiene firme. Eres fuerza en mi presente pa' jamás rendirme.